investigaciones en toda América Latina sobre distintos temas. Y esas investigaciones son las que validan o sustentan los 7 libros que he escrito acerca de diferentes contenidos. Y lo que quiero contarles esta tarde son las actualizaciones, en realidad, porque todas no son cosas que estén dentro de ese libro, sino que quiero contarles las cosas nuevas que han ido apareciendo, porque las investigaciones nunca se cierran, yo creo que van a morir conmigo, acerca del tema de la educación y cuáles son, a mi juicio, de acuerdo a esas caminatas, no solo por Chile, sino que por todo el mundo hispano, cuáles son las cosas que yo siento que son agentes de preocupación hoy día y que a la larga influyen en cómo estemos educando a nuestros hijos. A mí siempre me pasa que cuando me piden hablar sobre esta investigación, que es la que está dentro del No Quiero Crecer, insisto que no todo lo que les voy a decir hoy día está en ese libro, siempre me pregunto, nunca me he dejado de preguntar en realidad, ¿por qué es necesario hoy día que nos juntemos a reflexionar sobre la educación de los hijos? Porque probablemente si a esta charla solo se hubiera invitado a la generación de mis papás, que bordean los 75 años, no hubiera venido nadie. Porque esa generación sentía, o tiene todavía de hecho, como un guatómetro, algo en la guata que les dice lo que tienen que hacer como papás o como mamá. Inclusive a las 75 y yo con 50, ellos saben cuándo me tienen que retar y cuándo tienen que decirme lo que me tienen que decir, y les importa un carajo como papás lo que yo opine en relación a esa opinión que ellos me dan. Está el convencimiento y la intuición que tienen de solo el hecho de ser papás, está la certeza que probablemente nunca necesitaron una charla de ver cómo se educaban los hijos, digamos, y en eso se equivocaron o no se equivocaron, tal cual como nos estamos equivocando nosotros, porque no por saber nosotros más nos estamos equivocando menos, creo que incluso al revés. Y les voy a poner un ejemplo en relación a ese convencimiento. Cuando yo iba a la playa cuando chica, y uno almorzaba en la playa, alguien había inventado que para volver a meterse al agua, después del almuerzo, había que esperar 2 horas. Esto para la gente joven puede ser ciencia ficción, pero yo les voy a contar que esto era súper grave, porque lo que nos decían nuestros papás a nosotros era que nos íbamos a morir. O sea, no era menor. Yo iba a meter la pata al agua, a mí me daba un calambre y yo cagaba. O sea, no había más opción. Y por lo tanto había que esperar estas 2 horas porque alguien había dicho que había que hacer la digestión. Bueno, yo recuerdo haber estado recontra cagada de calor, pero ya al borde de la deshidratación, y ir donde mi papá, agónica, a preguntarle cuánto falta. ¿Verdad? Y él miraba el reloj y me decía 10 minutos. Entonces yo decía, pero papá, si yo no comí cordero, no voy a nadar. Yo te estoy pidiendo permiso como para mojarme las patas, porque de verdad el calor ya no lo aguanto, adentro del paraguas nos caemos todos mis hermanos. O sea, necesito meterme al agua. Y mi papá volvía a mirar el reloj y me decía 10 minutos o 15 si sigue jodiendo. Y a mi papá, porque hoy día cualquier médico diría de que no hay un asidero científico en eso y que efectivamente uno no se va a morir si introduce los pies en el agua ante la 2 horas. Pero el convencimiento que mi papá tenía en ese minuto para decirme 10 minutos, importándole nada, que yo lo odiara como lo odiaba, ese convencimiento esta generación de papás no lo tiene. Nosotros entramos en otro juego donde la máxima pretensión es caerle bien a los cabros. Es que mis hijos me encuentren buena onda, buena onda, buena onda. Ojalá mis hijos hablen con su amigo de lo buena onda que yo soy. Eso es lo mejor que le puede pasar a un papá de esta generación. Lo que yo no quiero es escuchar lo que yo le dije a mis papás a los 15 años.
Y como yo le dije a mi papá a los 15 años que lo odiaba con toda mi alma, y que frente a los papás de mis amigas ellos eran los peores, yo no quiero escuchar eso. Yo quiero que mi hijo me quiera. Y resulta que frente a esa opción, que por lo demás también han caído los profes, porque no es un tema solo de los papás, sino que los profes también quieren ser buena onda con los alumnos, y para esa misma opción no tengo otra opción que una sola forma de educar, que es complacer. Porque en la medida que yo frustro y digo que no, paso a ser desagradable. Por lo tanto, como mamá, entramos en una cosa que yo digo que somos la única generación de papás que le tuvo miedo a sus padres y hoy día le tiene terror a los niños. Y ese terror tiene que ver con el no ser bien evaluados, con el, de alguna manera, pretender querer caer bien permanentemente. Y eso no... Porque además ahí también se nos hizo un enredo, sobre todo en los países que transitamos por dictaduras, entre la palabra autoridad y autoritarismo, donde se nos olvidó que para ser autoridad yo solo tengo que ser clara, no tengo ni que subir el tono de la voz, no tengo que ser rígida, puedo ser hasta cariñosa, puedo ser amorosamente clara en mis reglas, no tengo que ser pesada. Pero a nosotros se nos enredó el circuito. Entonces cualquier palabra que suene a orden, disciplina, control, son todas cosas que no queremos volver a escuchar, con absoluta lógica, pero que de alguna manera impidió entender que desde el lugar del amor yo tengo que poner límite y tengo que establecer un orden. Y ese orden, aunque no me guste, muchas veces implica ser judía. Yo no puedo ser simpática educando, la educación en simpatía permanentemente no puede plantearse. Y eso nos ha hecho caer en un montón de inconsistencias que la investigación, y en esto quiero ser súper clara porque estas inconsistencias que yo les voy a mencionar, muy al pasar porque podría profundizar en todas, pero tendríamos que estar más tiempo, no son inconsistencias que haya descubierto yo, son inconsistencias que plantearon los niños. La investigación cubre niños desde los 9 hasta los 30 años. Porque el argumento del no quiero crecer se da dentro de ese rango de edad. Termina con los hijos que no hay cómo echarlos de las casas, digamos. Y de alguna manera entre ese rango de edad, ellos y ellas, en los distintos países, plantearon inconsistencias que veían en nosotros como papás. Yo les voy a mencionar las que a mí me parecen que son más importantes dentro de todas las que mencionaron. Por lo tanto, claro que no son como descubrimientos míos dentro de la investigación, sino que son cosas que plantearon los mismos niños y las mismas niñas o los mismos adolescentes en ese proceso. Una de las cosas que les llama profundamente la atención es que nosotros no los dejemos aburrirse. Porque para nosotros el aburrimiento es como primo hermano a la depresión. Entonces los niños tienen que estar entretenidos, siempre. Entonces nos angustia el que ellos digan, mamá, todo aburrida. Entonces nos hemos transformado como en entretenedores de hijos, sobre todo los fines de semana, que nos transformamos como en agencias de viaje. ¿Dónde vamos? A ninguna parte, pues si es fin de semana. Esa es la gracia. Nos vamos a quedar en la casa, podemos hacer una pizza, ver una película, pero no vamos a salir. ¿Para qué? Pues si es fin de semana. No, hay que salir. Y generalmente todos vamos a los mismos lugares que en Chile equivale a ir a los malls. En otros países equivale a ir a otros lados. Pero en Chile equivale a ir en un 70-80% a un mall. Y además no solo basta con ir, hay que comprarle algo al niño. Da lo mismo que no lo necesite, pero él va a estar súper contento. Da lo mismo que no tengamos plata, porque una cuota más en la tarjeta no se nota. Entonces volvemos a la casa estresados, porque el taco es el mismo de la semana, endeudados, pero con una sensación interna de haber sido buenos papás. Entonces yo ahora puedo ver el partido de fútbol tranquilo, porque yo ya lo entretuve, le compré la pelotudella, ahora no me jodan. Ahora yo quiero ver la película, quiero dormir siesta, yo ya hice lo que tenía que hacer. A nosotros se nos olvidó que el aburrimiento es la madre de la creatividad y que necesitamos niños aburridos para que inventen, para que generen cosas. Porque si cada vez que un niño tiene alguna sensación de incomodidad tan leve como el aburrimiento, aparecemos los adultos con una bandeja de soluciones,
¿Cómo sé yo que mi hijo está preparado para enfrentar la vida? Paulatinamente la va aprendiendo, no tengo cómo saberlo. Es como cuando a la chiquitita de 7 años se le queda la colación en la casa y la mamá elabora un operativo policial por Chihuayante para que la colación le llegue a las 10 de la mañana. Porque pobrecita, pues Pilar, ni que se va a cagar de hambre. Pero si se tiene que cagar de hambre, es la única manera que entienda que la responsable de chequear que la colación esté en su mochila es ella. De hecho, si ese padre o esa madre amanecen iluminados en la mañana y dicen, ¡ay, no se llevó la colación! No se la vamos a llevar, que se cague de hambre. Si los padres tienen ese acto de brillantez, le van a permitir a esa criatura aprender 3 cosas de la vida que son fundamentales. En realidad son 4. La primera es que cuando ella se dé cuenta que no tiene la colación en la mochila, tiene que seleccionar en su cabeza quiénes son sus amigos y con qué personas dentro de todo ese grupo de curso ella puede confiar para poder decirle no traje colación. Primer aprendizaje para la vida, que es aprender a seleccionar con quién uno cuenta y con quién no. Segundo, esa niñita tiene que ir donde una amiga a decirle no traje colación. ¿Tú me darías una galleta? Yo mañana te la devuelvo. Segundo aprendizaje para la vida, que es aprender a pedir ayuda cuando se necesita. El tercer aprendizaje se produce cuando la otra amiga le regala la galleta, porque esa niñita está obligada a decir la palabra gracias. Y el cuarto aprendizaje se produce el día siguiente, porque esa niñita tiene que retribuirle la galleta a la amiga a la cual se la prestó. Y aquí ni siquiera estoy considerando los aprendizajes que tuvo la niñita a la cual le pidieron la galleta, que son otra serie de aprendizajes más. Pero si los padres imbéciles le traen la colación a las 10 de la mañana, esa criatura está incapacitada de poder aprender esas habilidades porque siempre se aparece con la bandeja de soluciones y donde objetivamente nunca enseñamos a que ellos empiecen a hacer cargo de las cosas. Por eso que cuando ellos mencionan, los jóvenes y los niños, en la investigación que les llamaba la atención que no los dejáramos aburrirse, muchos de los niños que participan en la investigación me decían, Pili, es como si les diera susto vernos aburridos. Y sí, y eso es lo que pasa. Da como cierto miedo el que ese niño esté incómodo. Y eso tiene que ver con algo que conversábamos en la oficina antes de venir para acá, con algo que yo trabajé en otra investigación, que es la investigación de la felicidad en América Latina, donde uno de los mayores errores del concepto de felicidad y que en términos pedagógicos tiene graves consecuencias es mezclar la felicidad con la alegría. Es suponer que solo somos felices cuando estamos contentos. Y eso en términos educativos es gravísimo, porque entonces todo el discurso educativo de los papás es que yo quiero a mi hijo feliz. Y eso significa que quiero que mi hijo esté contento todo el tiempo. Y eso es imposible, primero, en cualquier circunstancia. Pero además de ser imposible, genera toda una sensación educativa que está todo centrado en que todo tiene que ser entretenido, todo tiene que ser divertido, porque a la menor signo de frustración de mi hijo, yo vengo a alegar al colegio y digo, pero si mi hijo no está contento, pero si no puede estar contento siempre, pero si le cargó la clase de ayer porque no le gustan las matemáticas, habrá que hacer que él ame las matemáticas desde otro lado. Pero claramente el mezclar felicidad con alegría es un tremendo error. De hecho, a eso se debe toda la sociedad hedonista que hoy día tenemos, donde todos tenemos que estar alegres permanentemente, a tal punto que llegamos a situaciones que para que los adolescentes se produzcan estados de euforia y se puedan reír a carcajadas, tienen que estar borrachos. Porque no saben cómo reírse desde dentro, porque en las casas ya nadie se ríe, porque nos falta reírnos a carcajadas, porque probablemente ese adolescente nunca vio a su papá o a su mamá mearse la risa, y por lo tanto, como no nos han visto en esas conductas, no tienen de dónde aprender que se genera desde dentro esa historia. Y eso tiende a generar uno de los problemas más grandes que yo siento que se da como inconsistencia, y que la investigación apareció súper claro, y que es un problema que en Chile es mayor que en el resto de América Latina, que es el nivel de obesidad infantil. El nivel de obesidad infantil se produce porque las mamás o los papás o los abuelos o quien sea que está a cargo del niño quiere un cabro contento, no importa que coma porquería,
pero está feliz, porque si yo le doy lechuga se me amarga. Entonces cuando en la investigación me decían, no, Pilar, carne no come, porque le cuesta masticarla. Pescado le carga el olor. Pollo, no, pues le da asco porque tiene cuero. Tomate, no, tiene pepa. La lechuga no soporta nada de lo verde porque le parece como pasto. Entonces la mamá dice, bueno, en realidad lo que él come bien son hamburguesas, papas fritas, huevo, puré, tallarines. Y objetivamente eso implica, ¿qué cosa? Que tenemos niños que tienen a los 14 años presión alta, colesterol de un hombre de 70 a los 16, pero no importa pues, si están contentos. Si lo que importa es que estén felices, da lo mismo que se enfermen. Y eso tiene que ver con esa búsqueda de placer y con ser bien evaluada, porque para que un niño coma bien, ¿qué tengo que hacer yo? Estar todo el rato mientras el cabro mastica la carne, no se la quiere comer, o el pollo, o lo que sea, se le guarda, le dio hambre de nuevo, pues se le vuelve a calentar, y se le da lo que tiene que dar, pero yo entre medio no le voy a dar galletas. Porque pobrecito, porque él quiere galleta, quiere algo dulce, le hace falta azúcar. O sea, con cosas, de hecho en la investigación llegaban papás a decirme, Pilar, yo no puedo mandar a mi hijo al colegio sin darle un vaso de Coca-Cola en la mañana. Yo le decía, pero ¿por qué un vaso de Coca-Cola? No, porque así va como más despierto, como que la cafeína de la Coca-Cola como que le ayuda. Le digo, a ver, pero un litro de Coca-Cola tiene 200 gramos de azúcar. Está absolutamente probado a nivel científico hoy que el azúcar es 7 veces más adictiva que la cocaína. Eso ya es algo absolutamente probado científicamente. El azúcar es 7 veces más adictiva que la cocaína. Por lo tanto, si tiene 200 gramos de azúcar, un litro de Coca-Cola, agarren 200 gramos y colóquenlo en un plato y cómanselo a cucharada. No se lo van a poder comer. ¿Cuándo tomábamos bebida nosotros? O sea, ni para los cumpleaños. Y además, si llegábamos, porque si no tomábamos un jugo rojo que nos dejaba la lengua colorada como por semana, y si llegaba a haber un litro de bebida, los papás repartían unos vasos cagones que ya no se venden, porque ya nadie serviría en esos vasos, unos vasos mierda de este porte. Y los papás decían, hazlo aguantar, porque no hay más. Y uno tomaba como con gotario la bebida para poderla disfrutar. Y hoy día con una botella de 3 litros no alcanza para 3 personas porque se la toman antes de almorzar. Y eso tiene que ver con que, otra vez con que yo quiero que mi hijo esté contento y donde todo lo que yo tenga que hacer en relación a eso, lo hago porque yo quiero hijos felices. Yo puedo ser feliz sin estar contenta. Yo tengo un papá en este minuto con cáncer, lo cual es verdad, no les estoy mintiendo, y yo no puedo decir yo voy a ser feliz cuando mi papá se mejore. Yo tengo que ser feliz hoy día con el cáncer de mi papá, y mi papá tiene que aprender a ser feliz hoy día con su cáncer. Él no puede decir que yo voy a ser feliz cuando me mejore, porque en eso se le va a ir la vida a él o se me va a ir la vida a mí. Yo tengo que aprender a ser feliz hoy día, y un niño tiene que aprender a poder ser feliz con sus papás con problemas, y tiene que aprender a ser feliz con sus papás separándose, como yo estoy aprendiendo a ser feliz con el cáncer de mi papá. Y eso es educación, eso se entrena. Y cuando uno empieza a ver que estamos llenos de esas inconsistencias, objetivamente al final empezamos a entender por qué es tan fácil encontrar niños tan vulnerables, porque no les estamos enseñando a tener un rigor interno donde los motores sean desde adentro y desde adentro puedan funcionar. Una de las cosas clásicas que pasó en la investigación, que era un eslogan pero maravilloso, era cuando los papás llegaban a la investigación a decirme, Pilar, nosotros venimos a participar porque no sabemos qué hacer con nuestro hijo. Y yo decía, ¿qué edad tiene el niño? 2 años y medio. Entonces yo digo, pero ¿cómo en los 2 años y medio no vaya a saber qué hacer? O sea, si a ver, ¿qué le podéis pedir a un cabro de 2 años y medio? Que cuando se saque la ropa la deje medianamente ordenada, a lo mejor que te lleve un vaso de la cocina al comedor, que intente lavarse medianamente los dientes, que si está jugando, pues ordene los juguetes y los meta a la caja. Y sería todo lo que le podéis pedir a un niño de 2 años y medio. ¿Cómo no vaya a saber qué hacer? No, pero es que llora y nosotros nos angustiamos con la gorda y no sabemos qué hacer, así que venimos a ver si la investigación
porque de hecho yo pedía siempre que fueran con los niños, cuando llegaban los papás, o los abuelos, que estuvieran a cargo de los niños, porque así yo tenía inmediatamente dos grupos de trabajo, tenía los abuelos, los papás y los niños, me quedaban armados los grupos. Entonces cuando llegaban sin los niños, generalmente era porque los niños eran, no sé, ni de 2 años. Llegaban de repente papá con guagua en brazos a decirme, Lili, tengo particularmente una familia de Puerto Montt, llegó con la guagua en brazos a decirme, venimos a la investigación porque no hay cómo bajar de los brazos esta guagua. Yo digo, tú me estás jodiendo. O sea, pero si es súper fácil, para esto no necesitáis la investigación, te hay una grúa para bajar la guagua. Porque la guagua a los 2 días de nacido tiene que haber aprendido que al primer aparecían 8 ojos en la cuna y aprendió que era mucho más calentito estar en los brazos, pero no podéis venir a una investigación a tratar de que yo te diga cómo bajarle los brazos. Eso solo se logra con un efecto, la guagua llorando, ¿me entendí? Guagua en cama, guagua llora. Guagua cacha que no lo viene nadie a buscar, guagua se deja de llorar, ¿entendiste? O sea, y sería todo un gusto haberte conocido, no necesitáis la investigación, digamos, no hay para qué, si queréis participar, participa, pero... Y ese tema de la desobediencia, de que no sé qué hacer, es un discurso cada vez más frecuente. Entonces, este tema de la desobediencia lo solucionó un niño en la investigación, de 9 años. Increíble, el Benjamín, ahora los Benjamín tiene como 20. Ese Benja era tan especial que trabajaba en los grupos de trabajo de la investigación y además solo conmigo, porque la mamá quería que yo resolviera un tema que ella se no entera. Y un día estando los dos solos, él me dice, Lili, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú gritas ahí en tu casa? Sí. ¿Y por qué gritáis? Grito porque tengo 2 hijos chicos que me ven, no sé, puedo hacer rabiar. Por eso voy a gritar. Y él me dice, no, eso no es cierto. Vos no gritáis por eso. Yo sé por qué gritáis tú y por qué gritan todos los grandes. Oh, digo yo, mira qué interesante. ¿Y por qué gritamos? Pilar me dice, súper simple. Tú gritáis porque no te moví. Entonces yo me empiezo a imaginar de punto fijo en la cocina, diciéndole a mi hijo, ¡a comer! Y ellos que estén al lado dicen, ¡ya vamos! Apagaron la tele, hicieron la mochila, dejaron la luz del pasillo prendida, dejen de pelear. Y después los papás decimos que nos comunicamos con nuestros hijos, es maravilloso. Bueno, yo encontré que esto era de una luminosidad maravillosa, entonces llego a mi casa a contarle esto a mis hijos. Y como no es fácil ser hijo de esta madre, para nada, entonces yo llego feliz a decirle, yo tengo 2 hijos, ahora él tiene 24 y ella 22, era mucho más chico en esa época. Entonces yo llego feliz y digo, les tengo algo que contar. Entonces mi hijo me dice, mamá, ¿qué pasó hoy día en la investigación? ¿Qué tendríamos que aprender con mi hermana? ¿Qué nos toca? Son como ratitas de laboratorio, mi hijo, todos lo practican ellos primero. Entonces yo le digo, pero es que si esto les va a gustar, déjenme contarles a ustedes. Y bueno, les encantó. Yo creo que con la máxima esperanza de que su madre por fin dejara de gritar, digamos, pero le encantó. De hecho, quedamos con el pacto que si alguien gritaba había que guardar silencio para que la persona que había gritado se diera cuenta que tenía que trasladarse hacia donde estaba la persona a la que le había gritado. Bueno, esa semana pasaron 2 cosas en mi casa. La primera es que ellos me empezaron a hacer caso de inmediato, porque como yo lo tenía que ir a buscar y se tenían que volver conmigo, toda esta historia del se acabó. Y la segunda es que el índice como de neurosis familiar, particularmente el mío, disminuyó, porque si la medida que uno no grita todo anda como más tranquilo. Entonces a la semana siguiente, a la sesión que Benjamín tenía conmigo, si no sabía si yo tenía que pagarle a él o él a mí, porque la terapia estaba corriendo cierto riesgo, yo le digo, Benja, eres un genio. Efectivamente uno grita porque no se mueve. ¿Viste? Me dijo, si yo sabía. Le digo, ya, pero si tenías eso tan claro, tú no necesitarías estar viniendo conmigo solo, tú sigues conmigo en la pura investigación, ¿para qué seguir viniendo solo? Entonces me dice, bueno, Pilar, lo que pasa es que a mí mi mamá me trajo.
Y me trajo porque dice que yo no le hago caso y que ella me tiene que repetir las cosas como 20 veces. Y cuando ella ya va a entrar como al borde de un ataque cardíaco, como que yo atino y ahí lo obedezco. ¿Qué me dice si a ti te puedo contar? Y por lo demás es súper simple, Pilar. Mira, a mí mi mamá, mi papá también está por ahí, me dice, pero me repiten las cosas 5 veces. Ese es el tope que mi mamá tiene. Entonces cuando ella me grita la primera vez, ¡apaga la tele! Yo tendría que ser idiota para apagar la tele al tiro, si me quedan 4, apaga la tele más. O sea, fíjate que yo tengo 10 minutos de tele gratis. Tendría que, es poco inteligente de mi parte, Pilar, hacerle caso de inmediato si tengo 10 minutos más de tele. Y ahí él me hace la contraterapia y me dice, de hecho me dice, yo te apuesto que tus hijos saben perfectamente cuál es tu tope. Y yo me enojé, pero cuando uno es mamá es lo que quiere ver nomás, entonces digo, nada que ver. Mi hijo no tiene ni idea, ¿cómo van a saber ellos cuál es mi tope? Y dice, yo te apuesto que ellos lo saben. Y dice, pregúntale. Y me contáis la próxima semana y la terapia se ha ido a la mierda. La paciente era yo. Estaba siendo atendida por un niño de 9 años que además me mandaba a mi casa a hablar con mis hijos. Yo me imaginaba a esta criatura riéndose de mí, pero la semana completa. Pero como yo soy obediente y educar la generación a ese adulto, si una criatura sabe a los 2 años y medio que haciendo una pataleta donde imita convulsiones, que saltan 2 centímetros del suelo, hasta espuma le sale por la boca, y la cabra va a terminar con un helado de frutilla, o sea, se pasaría de tonta. Si no grita, no salta 40 centímetros, para ver si además le colocan chocolate arriba del helado, porque ya sabe que lo logró hacer. De hecho, en Argentina, cuando yo estaba validando la investigación allá, una Lola, mini Lola en realidad, de 12 años, dice, Pilar, yo te voy a contar cómo yo manejo a mi mamá. Mira, yo estoy en mi pieza y a mí me da hambre. Entonces agarro el celular y le mando un WhatsApp y le digo, mamá, tengo hambre, me hacía un sándwich de jamón con queso, y le pongo harto corazón y harto flor al WhatsApp para que mi mamá cache que es como amoroso el mensaje. Si mi mamá no me contesta, yo cacho que no anda con el celular en la mano, entonces le grito. Le digo, mamá, tengo hambre, me haría un sándwich de jamón con queso. Y yo escucho a mi mamá, por Pilar, cómo me grita en la cocina. Y cómo empieza a decir, ¿y por qué no te levantas y tú haces el sándwich que yo estoy ocupada haciendo 1000 cosas? Pero mi mamá ya me está preparando el sándwich. Entonces llega a la pieza y me dice, esta es la última vez que te traigo un sándwich a la pieza. A los 5 minutos a mí me da sed. Y hago la misma operación. Digo, mamá, me dio sed con el sándwich. Y yo otra vez escucho a mi mamá en la cocina, como me grita y me dice, encima me pedí las 2 cosas separadas, ¿por qué no me pedí todo junto? Pero mi mamá ya me está sirviendo el vaso con jugo. Y otra vez llega a la pieza y me dice, esta es la última vez que te traigo jugo a la habitación. Además quiero que sepas que a mí no me gusta que comas en la pieza. ¿No se sienten imbéciles? Si es maravillosa la historia. ¿Cuántas veces le hemos dicho a los niños, esta es la última vez? Pero ellos se deben reír a mandíbula batiente, porque saben perfectamente que esa última vez no llega nunca y que además se puede corregir o cambiar de un no a un sí. Por lo tanto, al final, esta desobediencia es una inconsistencia del mundo adulto, de no querer ser claro y consistente en las reglas que yo coloco, y donde objetivamente esa inconsistencia termina provocando, en un gran porcentaje de los casos, la desobediencia de los niños. Y eso tiene que ver con ser ordenado en esa pauta de reglas, porque después ellos mencionaron otras inconsistencias, como por ejemplo cuando los papás llegaban a la investigación a decirme, Pilar, es que yo quiero que mis niños entiendan que la gente vale por lo que es y no por lo que tiene. Y el cabro a los 6 años tiene un celular que supera por lejos el sueldo mínimo de una familia en Chile, y él no tiene idea cuánto cuesta, y que por lo tanto se le va a perder porque se le va a caer del pantalón, y que los papás como pelotudos van a ir a comprar otro celular.
Y el argumento es, todos tienen, Pilar. Bueno, entonces cambiamos el paradigma y digámosle a los cabros que la gente vale por lo que tiene y no por lo que es, y se acabó el problema. Pero no podemos estar dando todo el tiempo un discurso que nosotros los adultos no tenemos resuelto. Si nosotros en Chile no sabemos si la gente vale por lo que tiene o por lo que es. Si aquí en Chihuayante alguien cambia el auto, automáticamente suponemos que vale más que alguien que anda en bicicleta. Y si eso nos pasa a los adultos, objetivamente a los niños les va a pasar igual. En la investigación había miles de niños, hay miles de niños, que me decían a mí, Pilar, yo no necesito otro jeans. Tengo dos, mientras me lavan uno, uso el otro. Y de todos los niveles socioeconómicos. ¿A qué va a tener un tercero? Pilar, yo no necesito celular si yo no ando solo por la ciudad. Yo sé que cuando yo ande solo por la ciudad, mi papá me va a comprar uno. Pero en este minuto no es necesario. Yo sé cuánto cuesta un celular, mi papá me explicó. Y un celular no es un juguete, es un medio de comunicación. Por lo tanto, sé que a los 7 años no me corresponde tenerlo, pero para que un niño responda así, requiere de papás consistentes. Porque si no tiene papás consistentes, esa misma inconsistencia parental, donde el papá siente que teniendo un mejor auto le tapa la boca a no sé cuántos, esa misma inconsistencia la van a tener los niños. Estos niños que me decían, no necesito otro jeans, son niños que odian las marcas, porque tienen su identidad puesta en otro lado. Nunca piden nada, ni para el cumpleaños, ni para la Navidad, porque saben que se les va a dar lo que se pueda dar. En cambio nosotros, los que tienen la valoración en el tener, son niños que para el día del niño hacen una lista como si fuera la segunda Navidad y piden cosas para la Navidad porque saben que toda su identidad está puesta en las cosas que tengan, en el celular con el que lleguen, porque ahí, y de hecho muchas veces, nosotros los adultos somos los culpables del bullying en los colegios, porque instalamos la desigualdad y la discriminación a una edad en la cual los niños no están preparados para poderla vivir. Porque ese papá compró el mejor celular, ¿para qué? Para cagarse a los otros papás del curso. Para poder decir objetivamente delante de todo el colegio, ¿vieron? Yo tengo plata. Yo a mi cabro le compro lo mejor del mercado. Y como yo le compro lo mejor del mercado, ese papá, con todo el amor del mundo que le tiene a ese hijo, no se da cuenta que le está cagando la vida a ese niño. Porque todo el curso se va a acercar a ese niño porque tiene ese celular. Y me tocó cientos de veces en la investigación, niños agredidos, golpeados en los baños, porque tenían un iPhone, frente a los niños que no podían tenerlo. Entonces cuando los papás llegaban a reclamar la violencia del colegio, yo les decía, sí, pero ¿quién instaló la violencia? Por supuesto que los otros niños que golpean hay que atenderlos igual, porque deben tener papás inconsistentes que les hacen sentir rabia frente a alguien que tiene éxito. Pero independientemente de eso, la violencia no la instalaron los niños. La violencia se instaló con ese celular que se lo compraste tú porque querías taparle la boca a todos los otros papás del curso. Y eso pasa en cientos de cosas. Nunca me voy a olvidar que cuando estaba haciendo yo la investigación aparecieron las zapatillas con luces. Esto fue una de las últimas actualizaciones del estudio. Entonces llega una mamá a uno de los talleres angustiadísima a decirme, Pilar, aparecieron las zapatillas con luces. Y que 3 de las amigas de mi hija ya tienen zapatillas con luces. Y que este fin de semana, el viernes, hay un cumpleaños. Y están invitadas todas las amigas de mi hija y mi hija. Fantástico, porque lo pasen bien. No, Pilar, es que yo tengo que comprarle las zapatillas con luces a mi hija. ¿Y por qué vaya a tener que comprar las zapatillas con luces? Porque pobrecita, ¿cómo va a llegar al cumpleaños sin las zapatillas con luces? Si 3 de sus amigas ya tienen zapatillas con luces, se va a sentir incómoda en el cumpleaños. Le dije, ya, entonces vos vais a hacer el siguiente ejercicio, porque como no me vaya a hacer caso en nada lo que yo te voy a decir, y vos vais a ir como pelotuda a comprarle las zapatillas con luces. Cuando tú le estés poniendo las zapatillas, igual que Dumbo con la pluma, le decís, ahora sí, mi amor, ahora eres simpática, inteligente, atractiva, tus amigas te tienen que querer, en el cumpleaños lo vaya a pasar chancho. Le sacáis las zapatillas con luces y le decís, ahora no eres simpática, tus amigas te van a mirar en menos, en el cumpleaños no lo vaya a pasar bien, porque eso es lo que estáis haciendo con las zapatillas con luces. Porque tú